Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Espero que estén, les deseo que estén bien en sus hogares en el momento que estén viendo este video. Mandamos muchas bendiciones y nuestras oraciones están con cada uno para que seamos fortalecidos en el Señor, a pesar de que hemos estado ausentes aquí en este lugar para juntos adorar el nombre del Señor. Así que a través de este video les invitamos a que se unan con nosotros en alabanza y adoración al Señor, para que así podamos de cierta forma aún estar unidos a través, aunque sea cibernéticamente hablando. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en gloria en esta hora, te damos gracias, Padre, por esta bendición que nos das, porque hasta el día de hoy tu mano y tu poder nos ha sostenido y nos ha librado, Señor, de todo mal, Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de cada situación que estamos viviendo, Señor, tu poder y tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas sobre las bendiciones que has aportado en nuestros hogares, Padre. Así que, Señor, te pedimos en esta hora que seas tú, Dios mío, con nosotros en este lugar y con los hermanos en casa, unidos en un solo sentir, Padre, que podamos adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, y bendice a cada familia de aquí de Fuente de Vida, Padre Santo. Bendíceles y súpleles, Padre Santo, toda necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
sabemos que el Señor está obrando a través de todas las situaciones, aunque no lo podamos ver físicamente. Nuestro corazón, nuestra alma sabe muy bien que el Señor está obrando en nuestras vidas.
Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero de que usted que tuvo la oportunidad de venir hoy a escuchar las alabanzas, pues ya está en casita, descansando y listos para escuchar el mensaje de hoy. El día de hoy vamos a cubrir 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 31, o sea que vamos a terminar el capítulo 1 en 5 mensajes. Así que recuerde que el propósito de la predicación del mensaje y de ir a la serie es de aprender lo que Pablo le escribió a los Corintios, pero al mismo tiempo buscarle una aplicación para nuestra vida, ¿verdad? Así que de nada serviría que solo aprendiéramos la historia y no le sacáramos provecho para nosotros el día de hoy. Aprender de algunas circunstancias por la cual nosotros también podemos atravesar y que la palabra de Dios nos ayuda a salir adelante. Así que 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 31. Así que abra su Biblia ahí y vamos a orar. Padre, de nuevo te damos las gracias y todo por habernos permitido estar aquí esta mañana. Y gracias te doy por permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos. Así que te pido pues donde quiera que esté, que podamos juntos seguir gozándonos y aprendiendo de tu palabra cada día más, para compartirla con aquellas personas que aún no te conocen, Señor, para llevar el evangelio, llevar tu palabra y arribar personas hacia tu conocimiento. Así que a ti sea la honra y la gloria en todo, Padre bendito, y gracias te damos. Amén. Bueno, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 31. Aquí es donde Pablo ya les está informando a los corintios la razón del por cual les ha escrito. Recuerde que vimos la semana pasada que los corintios estaban presentes escuchando la lectura de la carta, y para este tiempo, o sea, para parte de la lectura de la carta, ellos ya saben que Pablo se ha enterado de todo. O sea que cuando Pablo les dice, porque he sido informado, en 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre ustedes contiendas. Así que Pablo les está dando a saber a los corintios que él ya sabe de que hay divisiones entre ellos, del desorden dentro y fuera de la iglesia. Les dice que ya sé de todas las contiendas, de los casos de inmoralidad. O sea, dice Pablo, yo sé todo, ya me dijeron todo. Ahora, la semana pasada vimos del capítulo 1, versículo del 10 al 17, en donde Pablo les estaba llamando la atención porque había grupos dentro de la iglesia, los hermanos dentro de la iglesia estaban formando sus propios grupos. Unos decían, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo decía que era de Pablo, que Pablo era su líder, su número uno, su pastor principal. Había gente que seguía a Pablo en todo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y uno que otro por ahí perdido, todos lo seguían en MySpace. Así que en Instagram, en Facebook, en YouTube, y uno que otro por ahí perdido, todos lo seguían en MySpace. Así que Pablo lo seguían a donde quiera que iba Pablo, Pablo era su representante. Ahora, había otro grupo que decían, nosotros somos de Apolos. Probablemente por ser un predicador excelente. Recuerde que cuando Apolos predicaba, la gente se quedaba así con la boca abierta, asombrados de la facilidad que tenía este hombre para enseñar. Otro grupo decía, bueno, nosotros somos de Cefas, o sea, de Pedro. Y este grupo probablemente lo seguía porque Pedro había sido uno de los 12 apóstoles originales de aquel grupo que estuvo con Jesús por 3 años. Así que en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, Pablo les hace una pregunta a los corintios, lo vimos la semana pasada, y les dice, oigan, ¿acaso yo les enseñé que está dividido Cristo? O sea que, dice Pablo, yo les enseñé que una persona podía tomar el lugar de Jesús para que ustedes pusieran su mirada en él. ¿O acaso les enseñé que la popularidad del pastor es mayor que lo que Jesús hizo en la cruz, que el sacrificio de Jesús en la cruz? Dice, ¿acaso les enseñé, continuando con el versículo 13, que fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar que el evangelio, no con sabiduría de palabras. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, yo les prediqué y les enseñé el evangelio tal y como es.
no se los endulcé, se los presenté tal y como yo los recibí de Cristo, dice Pablo, yo se los entregué o se los presenté a ustedes, sin ponerle tanto adorno, sin palabras elevadas, sin palabras impresionantes y sin tanta gala. Dice Pablo, yo les presenté el mensaje de manera sencilla. ¿Para qué? Bueno, continuando con el versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, para que el sacrificio de Jesús en la cruz no sea inútil, no sea inservible, no pierda la relevancia que debiera tener. Recuerde que vimos la semana pasada que el deseo de Pablo es que la gente quedara impactada con la gracia de Dios al escuchar el Evangelio de Jesús y no por el conocimiento del hombre. Fue por eso dice que él habló no con sabiduría de palabras. Ahora, cosa que es muy común el día de hoy, ¿verdad? Mire, hay personas que hacen circo, maroma y teatro cuando presentan el Evangelio, cuando presentan la palabra de Dios. Se enfocan en ellos, tanto que enseñan o hablan lo que ellos hacen, lo que ellos saben, a dónde ellos fueron, tanto que al final del mensaje usted sale de la iglesia, sale de la congregación conociendo más del pastor que de la vida de Jesús. Y yo creo que ese no es el propósito, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para dar a conocer lo que uno hace, lo que uno no hace o lo que sea, sino dar a conocer la palabra de Dios. Es el propósito principal por el cual hemos sido llamados. Ahora, a continuación, en lo que vamos a cubrir el día de hoy, el capítulo 1, versículos 18 al 31, Pablo sigue tratando con el mismo tema, el tema de la división. Mire, inclusive note que el versículo 18 empieza con la palabra ¿por qué? ¿Ok? Esta palabra ¿por qué? Enlaza o une al versículo 17 con el versículo 18, o sea, los está uniendo, los está ligando. No hay separación de tema, es el mismo. Así que Pablo les dice en esta sección, o les da a conocer los argumentos o los motivos del por qué la mirada de ellos debería de estar puesta solo en Jesús, del por qué la predicación del Evangelio no se fundamenta en la sabiduría humana, en la sabiduría del hombre. Y les dice, ¿okay? Versículo 18, vamos a empezar. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, él se incluía, estaba incluyéndose, es que es poder de Dios. Ahora mire, no sé si usted ha escuchado mensajes por internet o cualquier otro lugar sobre este pasaje, en donde escuché infinidad de mensajes en el que dicen que la cruz es el poder de Dios, ¿ok? Aquí Pablo no está diciendo que la cruz es locura o que la cruz es el poder de Dios. No es la cruz a la que Pablo se refiere en este versículo. Pablo está haciendo referencia a la palabra de Cristo en la cruz, o sea, al Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, no la cruz. Mire, acabamos de ver el versículo 17, se los acabo de leer. Donde Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Si el poder estuviera en la cruz, Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? A mí no me envió Cristo a bautizar, sino a repartir cruces. Yo creo que eso no estaría bien, ¿verdad? Pero además, Pablo dice que en la primera carta que envió a los romanos, un versículo ya conocido, Romanos capítulo 1, versículo 16, hablando de qué es el poder de Dios. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio, Pablo? Bueno, él dice, porque es poder de Dios para la salvación. O sea, Pablo está aclarando que el poder de Dios es en la predicación, en el Evangelio y no en la cruz. Ahora mire, entonces, el Evangelio es locura para los que se pierden y es poder de Dios para los que se salvan. Y también no quiero que malinterprete, no quiero minimizar el significado de la cruz y nada de eso. Yo predico de la cruz, yo enseño de la cruz, yo creo en lo que ocurrió en la cruz.
de lo que pasó en la cruz. En la cruz fue donde se llevó el acto final de la redención, ¿ok? Fue donde Jesús pagó el precio total por nuestros pecados, dando su vida en la cruz. Cuando Pablo predicaba, era indispensable para él hablar del momento en que Jesús fue crucificado. Tanto que él dice, mire, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues no me propuse no saber entre ustedes otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que entienda algo importante. Lo importante es lo que Jesús hizo en la cruz y no lo que la cruz hizo en Jesús, ¿ok? O sea que el poder de Dios está en la palabra, en el evangelio. Recuerde que la cultura que dominaba en este tiempo en Corintios era la cultura griega, donde la gente buscaba ¿qué? Bueno, ellos buscaban el conocimiento, el estudio de la ciencia, la filosofía. Entonces los creyentes, como estaban dentro de esa cultura, también eran influenciados por eso y buscaban de Dios a través de la sabiduría del hombre, porque ellos pensaban que entre más conocían las cosas del mundo, más fácil iban a poder conocer a Dios. Y Pablo les dice a continuación, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ok, aquí Pablo está citando al profeta Isaías. Usted puede encontrar la referencia en casita, Isaías capítulo 29, versículo 14, donde viene la referencia de lo que Pablo hizo aquí. Ahora, cuando Isaías escribió esto, usted lo puede leer, nos hace saber que el pueblo decía tener el temor de Dios, pero no temían a Dios por lo que Dios era o por lo que Dios les había hablado en su palabra, sino que el pueblo temía a Dios por lo que ellos habían escuchado o habían aprendido del hombre. O sea que el hombre imponía sus leyes, sus reglas, y el pueblo a través de eso le temía a Dios. O sea que el temor del hombre, el temor de los creyentes era hacia el hombre más que a Dios. Ahora, algo parecido, dice Isaías 29:13, escuche lo que dice. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Ahora, algo parecido ocurría en la iglesia de Corintio, donde los hermanos con su boca honraban a Dios, alababan a Dios, pero su corazón estaba puesto ¿en quién? En el hombre, en las personas, en los predicadores, en otras cosas, en el líder, en el maestro, en el pastor. La iglesia de Corintios estaba formada de gentiles y de judíos, ¿ok? Eran los dos grupos. Así que Pablo les hace una pregunta retórica. Recuerden que la pregunta retórica es cuando no se espera una respuesta o realmente no se pregunta porque no se conoce la respuesta, sino la respuesta es obvia. La pregunta retórica la hace Pablo para que los hermanos mediten en la palabra o en la respuesta que van a dar. Y les pregunta a los gentiles, ¿ok? Recuerden que hay gentiles y judíos, y Pablo les va a hacer preguntas a los dos grupos. A los gentiles les pregunta, versículo 20, 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? Recuerden que los gentiles, los griegos buscaban la sabiduría, el conocimiento, era lo que les afanaba. Y Pablo les dice, bueno, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están los grandes filósofos? ¿Dónde están los que se jactan de su conocimiento? A los judíos les pregunta, ¿dónde está el escriba? ¿Okay? ¿Dónde está el que explica, el que interpreta la ley, el estudioso de las escrituras? ¿Dónde está esa persona? Y ahora les pregunta a los dos grupos, versículo 20, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Quiere decir que Dios no utilizó la sabiduría humana para darse a conocer y salvar al mundo. O sea que si la persona, escuche, si la persona espera conocer a Dios usando la inteligencia, su preparación académica, inclusive la ciencia, jamás de los jamases lo logrará. Jamás podrán conocer a Dios a través del estudio de libros, a través del estudio de los números o a través del estudio de las constelaciones, de las estrellas. Jamás van a conocer a Dios y mucho menos conocer la voluntad de Dios a través de eso. El único medio, por eso, Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 39, dice, escudriñen, o sea, investiguen, examinen, exploren, analicen que las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas, dice Jesús, hablando de la escritura, son las que dan testimonio de mí. O sea que si queremos conocer la única manera de conocer de Dios, de conocer la voluntad de Dios hacia nosotros, es como escudriñando, leyendo, estudiando la palabra de Dios, las escrituras, medite en ellas, léalas de vez en cuando, pero de perdida, mira hermano, una vez por semana, 2 veces por semana, tome una hora, agarre su cafecito, siente en la mesita y tranquilo, póngase a meditar, a estudiar un pasaje, ¿ok? Y va a ver cómo le va a poder sacar gran provecho para su vida. Así que el único medio para que las personas puedan llegar a conocer a Dios y conocer la salvación es a través de ¿qué? De la predicación o el estudio de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Evangelio, tan simple y sencillo como eso. Miren, Pablo dijo a los Romanos, capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les lea cuentos, quien les dicte las estrellas, quien les lea las cartas? No, ¿verdad? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, el Evangelio, la palabra de Dios. Quiere decir que si queremos que alguna persona sea salva, si usted le interesa realmente que una persona llegue a los caminos de Dios, que conozca el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simple y sencillamente es predicar el Evangelio, cosa que los hermanos en Corintios, en ese tiempo, tantos judíos como gentiles, ya no lo estaban haciendo, ya lo habían perdido, habían excluido el predicar el Evangelio. Pero Pablo les dice, ¿por qué dice Pablo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mire, tanto los judíos como los griegos ya no pedían que se les enseñase el Evangelio, ya no lo querían escuchar. Ahora, unos piden señales y otros piden sabiduría. Los judíos querían ver para creer, ver señales para creer, y los gentiles querían sabiduría para razonar, para analizar y para sacarle lógica y conocer a Dios. Y Pablo les dice, oigan, yo no sé por qué ustedes ahora hacen eso, o sea, por qué excluyen el estudio de la palabra de Dios y ahora me resulta que piden señales y que piden sabiduría. Dice Pablo, yo no sé por qué, si nosotros, o sea, cuando ellos fueron ahí, Pedro, Pablo y Apolos, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, nosotros les enseñamos el Evangelio. Y ahora, ¿por qué ustedes piden señales y por qué piden sabiduría? Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Miren, había grupos que no entendían cómo algo tan sencillo podía ser algo tan maravilloso. Pero al decir sencillo, no me refiero al sacrificio que Jesús hizo en la cruz,
sino que ellos esperaban, o sea, los judíos y los gentiles esperaban ver algo espectacular para creer en Jesús, para desviar su mirada a Él. Por ejemplo, era el grupo de personas que cuando iba a los servicios, querían ver el servicio donde a una persona que tenía las manos disparejas, de repente se le emparejaran. Ese tipo de servicio. Querían ir a un servicio donde el agua en una botella de repente se convirtiera en vino. Hermanos, son charlatanería. No sé cómo hay gente que cree en eso y escucha y atiende a esas personas. Bueno, para otros era locura entender que no venimos del mono, sino de Dios. Para otro era locura entender que fuimos creados por Dios y no por una gran explosión. Por esto, esto es, dice, para aquellos que no aceptan la palabra de Dios, que no creen que Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz, para ellos el evangelio, dice Pablo, para ellos el evangelio es tropezadero y es locura. No lo captan, no lo entienden. Claro, dice la palabra de Dios que si no tienes al Espíritu, no, para todo es locura, no la puedes entender. Versículo 24 dice, mas para los llamados, o sea, para los creyentes, tanto judíos como griegos, o sea, los que reciben la palabra y confiesan y aceptan la palabra, y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, para ellos, dice Pablo, el evangelio es que poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Okay? Para los que se pierden, locura y tropezadero; para los que lo reciben, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que el mundo en aquel tiempo y aún en la actualidad buscan a través de las señales, o sea, las demostraciones del poder de Dios y la sabiduría. Lo que ellos buscan a través de eso, hermano, nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. No necesitamos ir a ningún otro lugar o ir más lejos que la misma Biblia. No necesitamos buscar pues más allá de la Biblia para ver el poder de Dios y conocer de la sabiduría de Dios. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Mire, es sencillo, simplemente vea cómo Dios cambió su corazón y mi corazón, siendo uno de piedra, y lo transformó en una de carne. Ese es el poder de Dios. Vea cómo, estando muertos en pecados, el poder de Dios se manifestó en nuestra vida, y que dice, y nos dio vida, y no vida simple, sino vida en abundancia. Vea cómo los matrimonios se restauran. ¿Quiere ver el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Vea cómo los matrimonios se restauran, las familias se unen y los hijos vuelven a los caminos de Dios. O sea, se apartan de las cosas malas del mundo. Ahí, hermanos, ahí podemos ver nosotros el poder y la sabiduría de Dios actuando en nuestras vidas. No necesitamos ir ni más lejos ni fuera de uno mismo para conocer eso. Podemos ver pues el poder de Dios guiándonos a través de nuestras vidas para apartarnos de las cosas vanas y malas del mundo. Versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo le dice, ustedes están poniendo su mirada en las personas de acuerdo a sus capacidades, sus actitudes, y creen que Dios los escogió a ellos por lo que pueden dar. ¿Okay? Y en el versículo 26, Pablo les dice, pero mírense ustedes mismos, a ustedes también Dios los escogió y los llamó, y por lo que veo, dice Pablo, entre ustedes no hay ningún sabio, ningún hombre poderoso, y no hay ningún noble. O sea que no hay nadie de sangre azul. O sea, lo que Pablo le está dando a entender es que así como Dios eligió a aquellas personas que ellos tienen sus ojos puestos, de la misma manera los eligió a ellos. Y fíjese lo que dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, hermano, piensa esto: si nosotros hemos sido escogidos y llamados por Dios, quiere decir que nosotros estábamos en una de esas 4 categorías. Éramos menospreciados, éramos viles, éramos algunos de los necios, probablemente, ¿verdad? Pero nosotros pertenecíamos a unas categorías y así Dios nos llamó. Ahora, hermano, cuando usted salga a compartir el evangelio, a predicar la palabra o a hablar algo que usted aprendió, mire, tampoco me vaya a buscar solamente a los necios, a los viles y a los viles, ¿verdad? O sea, hay muchos allá afuera, pero no se refiere que solamente a ellos les predique. Usted comparte el evangelio con todos, o sea, lo que quiere decir Pablo. Lo que Pablo trata de explicar a los corintios es de que Dios no mira la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual de las personas para elegirlas. Mira, hermano, quítese eso de la mente de que Dios envía ángeles a las universidades cristianas para estar a la salida de la graduación y elegir solamente a los que sobresalieron en los estudios. Eso no ocurre. Dios no elige a las personas por las capacidades o las aptitudes que pudieran tener. Entonces, ¿con qué propósito elige a las personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros? ¿Por qué lo hace así? Bueno, versículo 29 dice: a fin de que nadie se jacte de su presencia. O sea, a fin de que nadie piense que fue elegido por su inteligencia, por sus logros, por la cantidad de cuadros de diplomas que pueda tener en la pared, de porque hace esto, hizo aquello. No, dice Pablo, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, que nadie diga: a mí me eligió Dios porque soy especial. No, nada de eso. Todos ante Dios somos iguales, ¿ok? Todos ante Dios somos iguales, ¿ok? La única, versículo 30 dice: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, la única razón por la que estamos reunidos nosotros, por la que algunos de ustedes vinieron hoy en la mañana a escuchar las alabanzas, hermano, ¿por qué? Es por Cristo. La única razón por la cual compartimos el evangelio es para que las personas conozcan de Cristo. La única razón por la cual nosotros hemos sido salvos es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y gracias a ello nosotros estamos justificados ante Dios por el sacrificio de Jesús. Y todo eso, dice Pablo, ¿para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, que no nos podemos gloriar en lo que hace otra persona, en nuestras acciones. Dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, realmente es para Él. Ahora, todo es para Cristo y por Cristo. Este mensaje es para que usted conozca de Dios, para que conozca el plan de salvación, para que conozca el evangelio. Esta iglesia, aquí donde estamos reunidos, Fuente de Vida, es del Señor y no es del hombre. Aquí, hermano, esta iglesia no es de una persona, esta iglesia pertenece a Dios. Las alabanzas son para alabar a Dios y no para demostrar ningún talento, ¿verdad? O sea, que, ay, qué bonito canta uno, qué bonito canta el otro. No, ese sería un enfoque erróneo. Las alabanzas son para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Las alabanzas son para alabar a Dios y no para demostrar ningún talento, ¿verdad? O sea, que, ay, qué bonito canta uno, qué bonito canta el otro. No, ese sería un enfoque erróneo. Las alabanzas son para glorificar a Dios, para alabar a Dios. El pasaje, Pablo dice, como está escrito, ¿verdad? En el versículo 31, se refiere al pasaje de Jeremías 9:23. Se lo voy a leer y con este versículo terminamos. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Así que, hermanos, si hay algo en el que nosotros podemos agradecer y alabarnos, es por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Siempre recuerde, ¿verdad? El mensaje hay que presentarlo tal y como es, sin endulzarlo, sin cambiarlo. No diga las palabras que las personas quieran oír. Usted diga las palabras que la Biblia quiere, que Dios quiere que la persona escuche. Verá que será de más aliento y más exhortación hacia ellos. Así que, hermanos, pues que Dios me los bendiga. Ya estamos a punto de regresar y reunirnos todos. Creo que nos la pasamos bien hoy en la mañana. Y de nuevo, pues, siga compartiendo el mensaje, comparta el mensaje ahora por video con algunos de sus familiares, personas que no conocen del Evangelio o personas que se han alejado, apartado, que vuelvan a reunirse a la iglesia que ellos iban antes, donde quiera, pero lo importante es de que vuelvan a los pies del Señor. Así que, hermano, que Dios nos los bendiga y nos vemos la próxima semana.